Julián Velandia, yo trabajo en Mercado Libre, para Álvaro no lo comentó, y hoy voy a hablarles sobre Event Sourcing. Event Sourcing como tal es un patrón de persistencia de datos, es decir, lo que nos dice es cómo debemos o cómo deberíamos guardar los datos. Sin embargo, es un patrón que vive dentro de las arquitecturas orientadas a eventos. ¿Bien? Y lo que establece Event Sourcing es que lo que vamos a guardar va a ser una secuencia de eventos, ¿sí? Esto, digamos, viene un poco a desmitificar el paradigma que se tenía con las aplicaciones CRUD, en donde voy a crear datos, voy a guardarlos, voy a leerlos, pero también voy a actualizarlos y a borrarlos. Entonces, lo que se dice acá es que ya no voy a borrar o actualizar, bueno, en la medida de lo posible, sino que ahora lo que voy a hacer es solo guardar y leer, pero voy a guardar y leer acciones de dominio. Las acciones de dominio, bueno, simplemente son cosas que pasan en mi aplicación. Puede ser que, por ejemplo, un usuario vea un video, un usuario se registre, llegue un pago si es un sistema bancario o algo así. Esto, obvio, depende mucho del negocio, pero lo que se viene a establecer es que lo vamos a guardar como una lista. ¿Bien? Entonces, en este caso, tenemos un caso de uso que es traer el saldo. Si esto lo hubiéramos hecho con un paradigma tipo CRUD, lo que haríamos es, cuando el usuario, digamos, se registra, crea la cuenta, el saldo está en 0. ¿Bien? Cuando le llega un pago, entonces yo lo que haría es actualizar ese valor de 0, digamos que le llegó un pago de 50, entonces actualizo de 0 a 50. Y después digamos que hice un retiro por 25, entonces lo que hago es volver a actualizar ese dato de 50 a, 25, que queda en este caso. Esto, a ver, funciona y sobre todo para cosas de pronto de pruebas de concepto o cosas pequeñas, esto funciona. Sin embargo, yo cada vez que borro o actualizo datos, estoy perdiendo información, ¿sí? Piensen que el día de mañana yo quiero reconstruir como la historia financiera o la historia de movimientos que tuvo esta cuenta, y si yo simplemente estoy borrando y actualizando datos, no voy a tener ese historial. Y pues en esta industria, digamos que los datos son plata, básicamente. Entonces se puede decir que estoy perdiendo plata. Si el día de mañana quiero entrenar sistemas de inteligencia artificial o algo así, pues no voy a tener esa data disponible. Event Sourcing lo que nos plantea es que ya no vamos a estar actualizando el tema del saldo ni nada de eso. Lo que vamos a hacer es que cada vez que llegue una acción de dominio, en este caso pues solo tengo dos acciones, que es que recibe pagos y que hace retiros, lo que voy a hacer es guardarla como si fuera una lista. Entonces tengo acá en el ejemplo, tengo que recibí un pago por 100, luego tuvo dos retiros por 50 y luego tuvo otro pago por 200. Esto, digamos, no me dice explícitamente el saldo, pero sí puedo calcular el saldo fácilmente con esta lista de eventos. Entonces el caso de uso de getSaldo lo que va a hacer es hacer, bueno, en este caso sumas y restas, pero también si yo quiero después tener como el historial de esta cuenta, pues puedo tenerlo ahí disponible. Bien. Alguien también dirá, bueno, está bien, muy chévere esto de guardar los eventos y muy chévere guardar toda esa información. Pero ¿qué pasa cuando pasa el tiempo? ¿Qué pasa a medida de que voy teniendo muchos más eventos, muchos más usuarios? Estas bases de datos pueden ser enormes, puedo tener miles, hasta cientos de miles de eventos. Entonces, ya cada vez que yo vaya a consultar el saldo, pues será cada vez más costoso y pues puede caerse la aplicación, ¿sí? Como algunas aplicaciones bancarias. Entonces, para esto, digamos que Event Sourcing la herramienta que nos trae es el tema de los snapshots y las proyecciones. Un snapshot y una proyección es simplemente un sistema de memorización. A lo mejor los que hayan visto estructuras de datos sabrán más o menos de lo que les hablo, pero esto es simplemente tener un caché, tener una base de datos más pequeñita para consultar, pero que sea de fácil lectura o rápida lectura y esté con alta disponibilidad. Bien, entonces en este caso, digamos, yo puse un poco más compleja esta arquitectura que les mostré, también para explicar el tema del asincronismo, que es otra de las ventajas que nos trae Event Sourcing. Entonces, leyendo desde el caso de uso de usuarios, el usuario emite el bus de eventos, que son los pagos que recibe y los retiros que hace. Bien. Esto usualmente se guarda en una base de datos, se podría decir maestra o fuente de la verdad, que también le llamamos, y en Event Sourcing se le llama el Event Store. Esta es una base de datos enorme que va a tener un montón de datos y pues, guardar esos datos, digamos, es caro. Entonces, normalmente lo que se hace es almacenarla en persistencias de tipo freeze, que son, irrisoriamente barato guardar datos, pero ya es caro en cuestión de tiempo y de dinero la consulta de esos datos. Entonces lo que se hace, y acá paso digamos, a la otra parte de las ventajas de Event Sourcing,
que es el tema del asincronismo. Ahorita Alexis en su charla explicó muy convenientemente para esta charla el tema de los videos, el tema de YouTube, de que pues llegaba un video y este tenía que ser procesado en diferentes resoluciones. Esto es costoso, es decir, cuesta tiempo, también dinero, pero sobre todo tiempo, es como lo más importante. Entonces lo que se hace es diferir ese proceso que es demorado para que se haga de una manera síncrona y el usuario simplemente vea algo así como su video se está procesando, ¿sí? Digamos que ya tengo una respuesta y no que se quede esperando la respuesta mientras el video se procesa, puede demorarse cualquier cantidad de tiempo, pues estaría mal. Entonces, volviendo al tema bancario, usualmente los bancos, digamos que no consolidan como tal las transacciones. Lo que suele pasar es que los bancos van a terceros, a proveedores, tipo Visa o bueno, otras entidades que consolidan como tal los pagos y pues ahí ya digamos se tiene certeza de que la plata está. El problema es que esto se demora. O sea, piensen que cada vez que yo voy a algún procesador de pagos tengo que hacer una petición, esperar una respuesta. Si llegan muchos pagos al tiempo, pues el sistema puede caerse. Entonces es un proceso que normalmente se hace de manera síncrona. Tipo, no sé, a las 2 de la mañana se corren todos los eventos, todos los pagos que se procesaron en ese día, ¿sí? Entonces, acá, digamos que los eventos pueden tener mucha más información. Tienen payloads, tienen metadata y tienen algo que usualmente se le llama el estado. El estado del evento puede ser como recibí el pago, puede ser como pendiente por procesar, puede ser procesado, depende mucho de la aplicación como tal que estemos haciendo. Pero lo que usualmente se hace es que en el Event Store los eventos que llegan se guardan como pendientes a procesar. Y luego yo corro un sistema diferido, un sistema pues que se corra en otro horario, que lo que haga es procesar uno por uno, o sea, lee el Event Store, trae los eventos que tengan el estado pendiente por procesar y los procesa uno por uno, ¿sí? En un horario en donde digamos que no afecte la experiencia del usuario. O sea, no tendría sentido, digamos, correr un proceso de estos a las 2 de la tarde, que todo el mundo está terminando de almorzar, entonces pagan en los restaurantes y llega al trabajo y hace más pagos. Entonces, ese sería un horario, digamos, de hora pico, en donde no tendría sentido correr un proceso de estos. Este proceso que está corriendo o sea, está consolidando los pagos, también podría estar actualizando los snapshots o actualizando la caché para que el usuario o el caso de uso del usuario, que es el de traer el saldo, lo que haga es consultar este snapshot y no consultar a la base de datos grande, porque pues ya dijimos que es cara, es demorada, todo lo están escribiendo. Entonces, lo mejor es que consulte al snapshot. Bueno, diferencia entre snapshot y proyección. Un snapshot es, como su nombre lo dice, como una foto del estado exactamente como está del Event Store. Digamos, yo podría traerme, no sé, los últimos 100 eventos del Event Store. Y la proyección es como lo mismo, pero con datos preprocesados. Por ejemplo, en este caso, lo que se debería hacer es traer una proyección que traiga como algo así como el saldo y los movimientos del mes, para que con eso se pueda calcular el valor del saldo. Bien, esto tiene los mismos problemas de concurrencia y sobre todo de desincronización de las bases de datos. O sea, perfectamente yo puedo tener el caché, no con todas las operaciones que tiene el Event Store. Por eso es que a veces en las entidades bancarias, digamos, uno paga con tarjeta y si ahí mismo se va a mirar los movimientos de la tarjeta, casi nunca está ese movimiento pues exactamente al mismo tiempo hecho. Normalmente esto se difiere en un proceso que tiende a demorarse un poco más. Bien. Muy pronto vuelve el EDCAM a EDTeam y esta vez nos vemos en Lima. Es el fin de semana perfecto para crecer personal y profesionalmente, recargarte de energías y conocer personas apasionadas por la tecnología como tú. Y desde ya puedes comprar tus entradas porque estamos en preventa. Entra en ede.team y no te lo pierdas. Entonces, todo esto de Event Sourcing viene muy acompañado, viene muy de la mano de lo que es DDD, Domain Driven Design, y CQRS, que es Command Query Responsibility Separation. Estos son dos conceptos que podrían llevar cursos enteros, pero son tres conceptos que si bien no necesariamente tienen que estar como unidos, o sea, yo podría aplicar Event Sourcing sin leer DDD o CQRS, sí es muy conveniente mantenerlos como en este stack, algo así como cuando en backend y front uno decía voy a usar Python en el backend y React en el front, por ejemplo. Entonces, en estos casos es muy común utilizar un stack así o por lo menos parecido. Bien.
Y bueno, he hablado mucho de cómo se hace, pero no he hablado de como las ventajas. Y sobre todo, alguien podría decir, bueno, esto se ve como muy complicado. O sea, yo tengo una aplicación pequeña, tengo una aplicación que, listo, chévere, necesito tener esa información, pero esto se ve como difícil, como inhumano se podría ver incluso. Pero si uno lo piensa más, uno está conviviendo con este tipo de servicios todo el tiempo. Es más, hay muchos servicios que por naturaleza son event sourcing desde un inicio. Por ejemplo, piensen en los sistemas como Git. Git y, bueno, acá pongo GitHub o GitLab, son sistemas en donde prácticamente no se pierde información. Donde, digamos, cuando ustedes hacen un commit, ese commit no es como que anule los commits anteriores, sino que ese commit simplemente se anexa como un evento más, ¿sí? Y cuando uno, digamos, entra en el home de un proyecto y ve todo el código, lo que están haciendo por detrás es tomar todos los commits que se han hecho e ir reconstruyendo el estado actual de la aplicación, que en este caso el estado sería el código final, ¿sí? Piensen, por ejemplo, en temas de Power BI, de Business Intelligence. Estos son sistemas en donde si yo necesito un reporte, digamos, quiero ver el estado de mi negocio, quiero ver cuánto vendimos este mes, cuánto menos vendimos con respecto a meses pasados. Yo necesito ese historial y es muy conveniente tener una lista de eventos que yo luego puedo reconstruir a otras cosas, ¿bien? Y bueno, les hablé de sistemas bancarios. Piensen que esto se puede usar en muchas otras cosas. Piensen, por ejemplo, en el pasaporte. Cuando uno viaja a otro país y le chequean el pasaporte, pues no es como que ese nuevo viaje anule los anteriores. Simplemente se hace un anexo y uno puede después leer todos los viajes que se han hecho. Piensen en sistemas médicos. No es como que si yo me partí una pierna y me toman una radiografía, eso eliminó todo lo anterior. No, simplemente es un anexo. Entonces, esos son otros casos de uso. Y otra de las ventajas, y incluso que a veces en determinados casos hacen obligatorio utilizar un sistema como estos, es que son sistemas completamente auditados. Piensen que si yo, digamos, estoy manejando plata, que eso es algo delicado, y el día de mañana viene el gobierno a decirme, puede hacerle una auditoría a su negocio, pues, digamos, es muy conveniente mostrarle toda la lista de eventos. En cambio, si yo empiezo solo a actualizar y borrar datos, pues me van a decir, venga, ¿y yo cómo sé que usted no está estafando a la gente? Entonces, esos son otros de las ventajas de estos sistemas. Bien, ya como para finalizar, en resumen, Event Sourcing es como tal un patrón de persistencia. Nos dice cómo y en qué casos guardar los datos. Y pues digamos que vive dentro de todo lo que son arquitecturas orientadas a eventos. Y por otro lado, tenemos que Event Sourcing lo que nos establece es que lo que tenemos que guardar son una lista de los eventos de dominio que ocurren dentro de mi aplicación. ¿Listo? Entonces, bueno, eso era todo lo que les quería comentar. Muchas gracias.